Buenas noches, queridos escuchas y seguidores del Mincaricuy, un programa que se hace con mucho cariño para nuestros estudiantes en el ESP Pugliasunchis, pero también para la comunidad en general. Este programa es un programa de formación pensado desde la Escuela de Educación Superior Pugliasunchis, como ya dije, y está auspiciado por LED. Hoy cerramos un ciclo. Este ciclo se llama Nuevos Enfoques para los Cursos de Siempre. Hoy cerramos este ciclo con un invitado especial, un maestro nuestro que conocemos ya hace un tiempo. Ya iremos conversando con él. Él se llama Grimaldo Rengifo y viene por Pratec, que es el programa, que es un proyecto de recuperación de saberes agrícolas en el Perú, ¿no? A partir de una investigación muy ardua en el campo sobre cómo nuestra cultura aprende. Buenas noches, Grimaldo. Cuéntanos un poco de Pratec y cómo es que surge para situarnos en lo que vienes haciendo hace tantos años y que valoramos mucho. Cuéntanos, por favor. Buenas noches, Pavel. Un gusto de estar nuevamente en este programa con ustedes. Como dicen, hablando sobre eh, viejos temas tratando de repensar enfoques nuevos sobre viejos temas. Pratec es el proyecto andino de tecnologías campesinas, una institución no gubernamental formada hace 35 años cuyo objetivo principal es el rescate y revalorización de lo que en ese momento llamábamos tecnologías campesinas andinas. Nuestro foco de atención ha sido la investigación de estos saberes a partir de la vida agrícola. Nosotros consideramos que el centro, el eje mismo de la comprensión cultural es la actividad agrícola y en particular ese espacio cultivado y al mismo tiempo sagrado que es la chacra. Entonces, a partir de esta noción de chacra, nosotros hemos desarrollado un concepto de entender la cultura a partir de lo que ha sido uno de sus hallazgos históricos primordiales, que es la revolución agrícola. Entonces, para nosotros entender la cultura andina pasa por entender la agricultura. Y de ahí que el enfoque que ha desarrollado Pratec en estos años que tiene de vida ha sido el enfoque denominado agrocéntrico. ¿Sí? Otros entran por los tejidos, otros entran por el lenguaje, otros entran por la lectura de los astros. Nosotros hemos tratado de entender la vida agrícola y la seguimos entendiendo a partir de la agricultura y en particular escuchando, porque nosotros no somos más que mediadores, la sabiduría que reposa en nuestros pueblos y que está, digamos, personificada en nuestros abuelos y abuelas. Entonces, nada, grata nuevamente estar en este escenario de Mincaricuy conversando con los amigos de Pugliasunchis. Adelante, Eso, padre. eso. Muchas gracias por la conversación. Y bueno, los que hemos tenido oportunidad de escucharte en los múltiples cursos que has venido a brindarnos acá al Cusco, hay un tema que siempre mueve, ¿no? Y es el tema de la domesticación del cuerpo. Es interesante cómo lo abordas porque no se trata de un cuerpo ajeno al territorio, de un cuerpo carente de identidad, sino como tú dices, o sea, al entender que nuestra cultura conversa con la chacra y a partir de ella construye su conocimiento, cómo es que el cuerpo en la relación con ese territorio también adopta una identidad en el hacer, ¿no? Y ese hacer se convierte en un pensar, en un sentir. Cuéntanos este concepto de domesticación corporal o domesticación del cuerpo. Sí, yo creo que en principio para entender este proceso de domesticación
de la que de alguna manera he escrito un ensayo sobre la educación física, yo quiero advertir que yo no soy profesor de educación física. Yo soy profesor de biología y química. Bueno, por lo menos eso es lo que dice el título que me dieron en la universidad que egresé hace muchísimas décadas. Pero me interesó mucho el tema a partir justamente de una experiencia que tuve personal sobre aquello que yo llamo domesticación del cuerpo. Pero tiene que ver mucho con la manera, con el modo como pensamos y sentimos en los Andes y en la Amazonía, particularmente en las comunidades andinas y amazónicas, el cuerpo. Pero para esto es importante entender que cuando hablamos de cuerpo, tenemos que entender en general que unas tres atributos de la cultura andina. Primero, que el humano es parte de un tejido de la vida en el cual todos se consideran personas. Entonces, no solamente es la persona humana, sino también hay la persona sol, la persona papa, la persona maíz, la persona agua, la persona montaña sagrada, etcétera, etcétera. Entonces vivimos un mundo de personas. Entonces esto es muy importante para entender cómo uno se vincula o está vinculado con el mundo, que es diferente a la relación sujeto-objeto, ¿no? Entonces, esto es una primera cuestión. Nosotros vivimos, como dicen los abuelos, en un mundo en el Pacha, porque para ellos el mundo es visto como un tejido, como una pacha. Todos somos personas, la tierra, la planta, el agua, el granizo. Esto es muy importante, entender lo que somos personas. Pero aún más, una segunda noción es que no solamente no somos personas, sino somos familia. Y esto está vinculado con una noción central que es de considerar a la tierra no solamente como un receptáculo donde crecen las plantas, sino también como la madre tierra que nos cobija a todos. Entonces, al colocar la tierra como la madre, nosotros estamos emparentados por relaciones de filialidad con la madre tierra, todos los que habitamos en este pacha. Entonces, la noción de familia es muy importante. Esto tiene que ver mucho con otra noción de familia muy típica en los Andes que se conoce como el ayllu. El ayllu es la digamos, no solamente es una relación de parentesco, ¿sí? Entre, no solamente entre humanos. Usualmente, lo que uno escucha en relación a lo que es el ayo alude a la parentela humana. Pero acá también, al hablar de la tierra como nuestra madre, también nosotros, un tema muy importante es considerar acá que todos estamos emparentados, ¿no? Las papas están emparentados, los maíces están emparentados, los humanos estamos emparentados y nosotros tenemos parientes humanos que son los de nuestro parentesco, digamos, consanguíneo y por afinidad, pero también estamos emparentados con las montañas sagradas, con nuestros abuelos, con nuestras abuelas. También estamos emparentados con los cultivos. La papa es considerada nuestra madre, el maíz también está considerado como nuestra madre, el agua también es la Yacumama. Entonces nosotros guardamos una relación de parentesco que se plasma en este concepto que es de Ayllu. Y el ayllu no solamente entenderlo como parentela humana, sino como parentela humana sagrada y también natural. Un tercer aspecto es que el ayllu no es solamente es una noción que tiene que ver con el mundo externo a nosotros los humanos, sino también el ayllu tiene que ver con cada uno de nosotros es un ayllu en sí mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es muy importante. Cuando uno ve en ciertas ceremonias rituales a los humanos danzando como ucucos, como osos, o cuando ve a los humanos danzando como maíces, a las mujeres danzando como papas,
no es que están representando al oso, no están representando como es acá, a la carachupa o al armadillo, no es que están representando a los maíces, no, no es que están representando, son también en esa circunstancia osos, maíces y papas. Es decir, como cuando un sacerdote andino nos muestra su mesa y nos dice, nosotros vemos una piedra y nos dice, esta piedra es el Ausangate, no es que está representando al Ausangate. En ese momento y en esa circunstancia es también el Ausangate. Esto diluye viejos conceptos, ¿no? Por el cual de una cosa se puede predicar algo y no otra cosa a la vez. Y esto hace el lenguaje andino un lenguaje polisémico. Las abuelas cuando van a tratar el sarampión nunca se refieren al sarampión como tal, ni al zorro como tal. Al sarampión le dicen tica o flor y al zorro cuando van a referirse a él le dicen tío. Entonces, fíjense ustedes, nosotros también somos un ayo interno. Tenemos de humano, tenemos de deidad, y tenemos también de naturaleza al mismo tiempo y en la misma circunstancia. Entonces, esto hace que la noción de cuerpo no sea una noción de un cuerpo como lo que ellos llaman como un tejido, ¿ya? Como un tejido interno atado, es como si fuera un nudo atado a otros nudos que conforman el tejido de la vida. Esta es la noción de cuerpo. Entonces, uno acá no es propiedad de nadie, uno es parte de un tejido natural, humano y sagrado. Entonces, estos aspectos son muy importantes a tener en cuenta. Entonces, cuando uno habla de cuerpo en el mundo andino, es en realidad, son como hilos de una trama natural, ¿no? Y entonces uno lo que tiene es una visión más integral del cuerpo, ¿no? No como una entidad separada, ¿no? Sino como una entidad atada, como parte de un tejido de la vida. Entonces, este es la noción de cuerpo que nosotros tenemos. ¿Cuándo se produce esta segunda cuestión de la domesticación del cuerpo? Es cuando normalmente en la escuela, ya, este cuerpo, ¿no? Que además, no he dicho una característica muy fundamental, no es que solamente seamos humanos, seamos papas, y seamos también hijos de la madre tierra, es decir, que también seamos algo sagrado, sino que también cada una de estas entidades tiene su propia ánima que vive dentro de este cuerpo. De manera que el desequilibrio se produce cuando una de estas entidades o el ánima de una de estas entidades sale, migra del cuerpo por alguna desarmonía que este cuerpo ha pasado. Entonces, cuando este cuerpo se desarmoniza, normalmente las madres saben exactamente. Y hay una expresión que, como ustedes saben, en quechua, pero también en castellano se traduce como susto, cuando una de estas ánimas, uno de estos cuerpos migra. ¿Ya? Entonces, también en otras comprensiones del cuerpo, lo que ata estos cuerpos es el agua. ¿No? Lo que ata estos cuerpos es también, en algunos casos, los líquidos seminales. En algunos casos, en algunas comprensiones del mundo, es la sangre, ¿ya? También en cada uno de estos cuerpos, cuerpo de la madre tierra, están unidos con nuestros cuerpos a través de líquidos. Estas comprensiones del mundo hacen de que nosotros estemos atados al tejido de la vida. Esta noción de cuerpo va a cambiar cuando uno va a la escuela, porque la noción de cuerpo que uno observa en normalmente en las instituciones educativas, ya es un cuerpo moderno, y es un cuerpo que tiene partes, y es un cuerpo que tiene, ¿qué le digo? Sistemas, ¿no? Un cuerpo que tiene ya
partes constituidas por la unidad básica que es la célula. Entonces, estas nociones ya van a cambiar y lo primero que observa un niño o niña es el esqueleto, ¿no? Entonces, ahí vienen los aparatos y los sistemas. Entonces viene qué sé yo, toda esta noción de un cuerpo, dividido en partes, segmentado, Y ¿no? que Para funciona como una que máquina. el joven estudiante pueda estudiar, pero ya este otro cuerpo ya es dejado de lado. Pero la pregunta es, ¿cuándo se produce el proceso de domesticación? ¿Cuándo uno pasa de este cuerpo tejido a este cuerpo separado, a este cuerpo disectado, a este cuerpo, este individuo que ya tiene una relación con la naturaleza, una relación de sujeto-objeto? Esta es otra cuestión que sería interesante conversarla, ¿no? ¿Cuándo se desteje este cuerpo, este, como, como siendo parte de un tejido? No hay que olvidar, además, que los aymaras llaman kepa, ¿no? Este, al alimento, ¿no? La comida es kepa, ¿ya? Pero kepa también se traduce como un tejido, ¿no? Como la quepa es lo que entrama, es como, sí, los urdimbres, podría ser entendido el cuerpo, el alimento es quepa o trama, lo que trama, lo que comemos, trama cada vez más este cuerpo, lo vuelve a, a tejer de una manera que nosotros podemos vincular. Entonces, todas estas nociones, como digo, van a cambiar cuando uno migra a las instituciones educativas, y es por eso que este cuerpo empieza a ser pensado de otra manera, ¿no? No olvidemos que también no hay jerarquías, ¿no? Nosotros seguimos siendo siempre, cuando, a pesar de los años que uno tiene, cuando va a tu casa, así tengas 20, 30 años, cuando llegues a tu casa, siempre serás guagua para tu mamá, ¿no? Para tus abuelas. Siempre serás la guagua. Es decir, la guagua no solamente es un concepto que alude a un cierto momento de la vida de uno, si uno sigue siendo guagua. Entonces, cualquiera sea la edad, hay una equivalencia entre todos nosotros, ¿no? Estas son nociones muy interesantes para ver es este cuerpo. Por ejemplo, también es muy importante que dónde radica, bueno, muchas veces en este cuerpo humano, el pensar, ¿no? Y ellos usualmente dicen todo lo que sabemos, dicen las aymaras, las quechuas, dicen todo lo que sabemos está guardado en nuestro corazón. El eje, el centro de la vida está en la parte interna, está en los sentimientos. Por eso muchos han hablado más de pensar, un sentipensar, es una manera más adecuada de expresar lo que vive en el mundo andino, ¿no? Esto es muy importante. Una Pero este pregunta. cuerpo además puede destejerse fácilmente, y ahí es muy importante ver cómo nuevamente recuperamos estos procesos de un proceso de sanación, este tejido que también se deshilacha como cualquier otro tejido. Y se Dime, Pavel. desarmoniza y empieza a enfermarse, a perder la salud. Me pongo a pensar precisamente en lo que dices, eh, el papel de la escuela en la domesticación de este cuerpo, ¿no? Nos has abierto el panorama de la concepción del cuerpo desde una mirada andino-amazónica, ¿no? Que tiene coincidencias, pero también diferencias. Este, y me pongo a pensar en el papel de la educación física, ¿no? Estos ejercicios repetitivos que implican abandonar el ejercicio funcional, el ejercicio que tiene que ver con un hacer concreto y se convierten en ejercicios destinados a que el cuerpo tenga cierta forma y tonicidad, etcétera. El papel de cursos como el desarrollo personal, que no están centrados en el colectivo, sino más bien en el individuo, ¿no?
el papel de la historia que resalta precisamente esos acontecimientos importantes, minimizando precisamente las relaciones comunitarias y locales, em, el papel de las matemáticas, etcétera. Es decir, esta domesticación no solamente ocurre en el cuerpo físico, sino también en ese cuerpo pensante, en ese cuerpo sintiente que está distribuido valga la redundancia, en todo el cuerpo, ¿no? Pienso en ello, ¿no? No sé si puedes darnos algunas... Sí, bueno, en el ensayo que he escrito sobre educación física, yo cuento una historia personal, porque para mí las historias personales son las que afectan incluso la vida de uno, y hay veces hasta mi modo un poco de sanarme es escribiendo lo que me ha pasado, ¿no? Como ustedes saben, yo soy de la Amazonía. Yo he nacido en Tocache, un pueblo que está a las orillas del río Guayaga, y crecí allí hasta cierta edad. Allí aprendí a nadar, igual como en Tingo María, igual a donde migré, y estaba ahí estudiando estuve hasta los 12, 13 años, y en ese momento en el pueblo no había la secundaria completa, y mis padres consideraron que debía de emigrar a Huánuco. Huánuco es una ciudad que está a 2.600 metros 2.400 metros sobre el nivel del mar, y ahí cuento yo que me encuentro por primera vez con un curso de educación física con un profesor este, educado como tal en las normales que en esos momentos existían en Lima, particularmente en la Cantuta. Era un profesor de educación física. Como sabía que mi apellido era de la selva, me dijo, alumno Rengifo, ¿usted sabe nadar? Entonces yo le dije, por supuesto que sí. Entonces me dijo, vas a estar con nosotros en el equipo de natación en la piscina. Entonces me llevó a hacer un ejercicio junto con otros colegas en la piscina. Por primera vez conocí una piscina. Antes en mi pueblo pues conocíamos los riachuelos, el río Guayaga, etcétera, las cochas, pero no una piscina como tal, oficial, con tantos metros de largo, tantos metros de ancho, sus pedestales, etcétera, y sus líneas demarcatorias. Entonces me llevó y entonces me dijo, ¿sabes nadar? Sí, por supuesto, sabía yo nadar. Entonces empezó el primer ejercicio y por supuesto yo nadaba como nadaba en el río, nadé en la piscina y por supuesto llegué tarde. Llegué al último entre todos. Entonces el profesor me dijo, pero ¿cómo? Me dijo, Rengifo, usted me dijo que sabía nadar, usted no sabe nadar. Entonces, esto me fue muy duro para mí, que alguien me diga que no sabía nadar, ¿no? Entonces, lo que dijo es, pero puede ser que aprendas a nadar, dijo, ¿no? Entonces empezó a obrar ese proceso de transformación de un cuerpo que nadaba en sintonía con los ciclos de la naturaleza, con el ciclo del agua, con sus vaciantes, sus crecientes. Nosotros nadábamos en el río también para las faenas de la pesca, de la recolección. Sabíamos cuándo traía las crecientes, cuándo traía las palizadas, podíamos movernos. El cuerpo se sintoniza con la naturaleza y el río y cuerpo es uno solo, ¿no? Entonces, este cuerpo es diferente al cuerpo que quería el profesor, pero me dijo, puede ser que aprendas a nadar y en realidad yo tenía que salir bien en los cursos porque era una obligación de un migrante llevar cada fin de año buenas notas a su casa. Entonces dije, ya, profesor, me voy a hacer. Entonces la primera cosa que me dijo, vas a venir con más frecuencia a la piscina a nadar. Y lo primero que me dijo es, ustedes saben que cuando uno nada en el río, nada como en tierra. Inspira por la boca y inspira por la nariz y expira por la boca. En la natación, en la piscina, el ejercicio es al revés. Uno aspira por la boca y inspira por la boca y exhala por la nariz. Entonces, si ahí hay un cambio. El otro cambio que uno tiene que hacer es que yo en el río normalmente nadaba casi en una posición vertical, porque tú tienes que estar con la cabeza mirando tanto los peces como están las embarcaciones, como pueden ver, mirar a otros colegas, porque tú estás en faenas colectivas usualmente de pesca, ¿sí? O estás jugando. Y entonces la posición que uno tiene es diferente
solicitada en las competencias que uno hace en una piscina. Entonces, yo de un cuerpo vertical, no con el cual pongo así, caricaturizo, el del cuerpo, un cuerpo que nada en el río para hacer faenas es un cuerpo vertical. Yo tenía que moverme a un cuerpo al ras del espejo de agua de la piscina. Entonces tenía que moverme, además tenía que flexionar de otra manera las rodillas y tenía que hacer un ejercicio de avanzar con el tórax y los brazos. Entonces esto supuso un cambio radical de mi cuerpo, acostumbrado a sintonizarse con la naturaleza. En la piscina ya no me servía, el agua estaba estancada y yo tenía que nadar y lograr deslizarme lo más rápido posible para poder lograr un puntaje y llegar más o menos al igual que otros que estaban a mi costado, que eran mis compañeros, estaban ahí y al costado, entonces tenía que llegar relativamente cercano al tiempo que ellos hacían. Entonces, esto cuento en el texto, empieza luego, yo tenía que hacer estos ejercicios y el profesor me dijo, tú puedes hacerlo, Grimaldo tiene, entonces empezó a haber cambios físicos en mi cuerpo, ¿no? Y ya no tenía ese cuerpo adaptado al río, sino adaptado a la competencia, ¿sí? Entonces, cambió también la mentalidad, ¿no? Me dijo, haz que tu cuerpo obedezca a tu mente. Tú tienes que poder, me decía el animal, ¿no? Entonces, empezaron, me decía, lo que ellos llaman la mentalización. Tienes que poder, ¿no? Entonces han habido, luego ya reflexionando este proceso, uno se da cuenta la primera condición para imponer un modelo de cuerpo, un modelo que es muy importante saber de dónde viene este cuerpo también, que el profesor de educación física fomenta, vehicula, ¿no? Porque esto está muy ligado con un cuerpo que después va a ser útil en la modernidad, ¿no? En la fábrica, probablemente, o para lograr competencias mentales, pero no para sintonizarse con la naturaleza. Es un cuerpo ya diferente, ¿sí? La primera cosa para que yo pueda pasar de un cuerpo a otro es crear el vacío sapiencial, el vacío cognoscitivo. La primera cosa que me dijo, no sabes nadar. Entonces esto es duro para un niño de 13 años, ¿no? Pero el profesor, si quiere imponer su otro conocimiento, tiene que decretar la escasez cognoscitiva. Así como la economía para prosperar decreta la escasez económica, hay que decretar la escasez. Tú no sabes. Y el que sabe, por tanto, soy yo. Se establece una relación de poder cognoscitivo. Entonces yo me vuelvo un siervo y él es el amo del saber. Y esto es muy importante. Además, juega con el poder de la nota. Si yo no me adecuo a los mandatos que él me dice, pues me desaprueba. Entonces yo me someto a los mandatos. Entonces la primera cosa es decreta el vacío. Entonces yo soy ya, desde ese momento, una arcilla moldeable de acuerdo a los parámetros que él ha aprendido de un cuerpo, obviamente un cuerpo que después ya reflexiono que, y eso es muy bien, cómo se da estos procesos en distintos campos, cómo se domestica el cuerpo. ¿No? Entonces, la conclusión después que yo hago de todo este proceso es que mi cuerpo finalmente termina siendo un cuerpo moderno porque se obran tres transformaciones. Primero, el dominio de la mente a mi naturaleza interna. Tú puedes, Grimaldo, es cuestión de que te mentalices y domines tu cuerpo. Entonces viene el dominio del cuerpo, el hacerte propietario del cuerpo, de tu cuerpo, que tu cuerpo ya no responda a los mandatos de la naturaleza, sino de una mente pensante. La segunda cosa que se obra es, antes yo me sintonizaba con el río y sus secuencias y sus ciclos, sus mitos y todo lo que se hablaba alrededor del río como otra persona con el cual tienes que conversar para lograr tus propios propósitos sin alterar los ciclos. En el caso de esto,
El agua de la piscina es la naturaleza al cual yo tengo que vencer. Entonces se capacita a una persona que sea capaz de vencer a la naturaleza, establecer su dominio sobre la naturaleza. La naturaleza ya no llega a ser tu amiga, sino un objeto, un recurso. Por eso se habla de recursos naturales que está allí a disposición del hombre, pero para vencerlo y dominarlo. ¿Ya? La tercera cosa que se obra es que mis compañeros, Lucho, Arnaldo y Juan, de compañeros de clase se convierten en mis enemigos, en mis competidores. Entonces se establece una competencia entre humanos. ¿Se dan cuenta? Entonces se deja la amistad y en su reemplazo viene el individuo que compite con otro individuo para vencer a la naturaleza. Fíjense, un curso tan inocuo resume todo el proyecto de la modernidad, que es crear un individuo que sea capaz de dominar su cuerpo, dominar a la naturaleza y establecer su dominio sobre los demás humanos en la búsqueda de la transformación de la naturaleza. Entonces, esta es una cuestión muy importantísima que yo he conversado y hecho, y hice la reflexión de cómo surge el individuo en la modernidad y cómo se obró en mi cuerpo. Por supuesto que con este cuerpo yo regresé al año y mi padre me invitó nuevamente a que yo compartiera con él las faenas de pesca. Este cuerpo ya no me era útil para conversar con la naturaleza. Se había obrado un proceso de domesticación. Y volver a conversar con la naturaleza tardó mucho. Y después es que hago la reflexión cómo se crea esta relación sujeto-objeto, cómo la naturaleza se convierte en un recurso a ser dominado y transformado, y cómo después, en la propia modernidad, nos convertimos los humanos en recursos humanos. Y como ustedes saben, ustedes ven los campeonatos de fútbol, los campeonatos, las olimpiadas y qué sé yo, lo que nosotros vemos ahí es que no solamente ruedan pelotas, ruedan, qué sé yo, gentes y qué sé yo, sino muchísima plata. Y después ya los humanos, ya no solamente somos recursos humanos, al tener un valor en el mercado nos convertimos en una mercancía y somos parte de la construcción de un mundo poblado de objetos, de un mundo de objetos transables en el mercado de valores. Todo este Eso, proceso, fíjense, se obre un curso que aparentemente está destinado para otra cosa, ¿no? Para ujú, establecer un dominio armónico entre la mente y el cuerpo. Y este cuerpo ya no te sirve para conversar con la naturaleza, ya es ujú, un cuerpo domesticado, útil para los proyectos de la modernidad. Entonces, lo que pasó con el cuerpo humano está pasando últimamente, pues con todo, ¿no? Pasa claro. con los bosques, pasa con el agua, pasa con los cerdos, pasa con las vacas, pasa con todo. La transformación de esto en bienes que pueden ser transables en el mercado. Bueno, ya ven ustedes, ha llegado Todo todo esto a una crisis tremenda, que claro, esto y es todo otra cosa precisamente que podemos conversar. por Adelante, cómo, Pavel. y todo precisamente por cómo el cuerpo, al ser domesticado, cambia la relación entre el ser humano y la naturaleza. Y se me ocurren otras palabras que derivan de lo que tú planteas como domesticación, ¿no? Es un cuerpo desterritorializado, es un cuerpo colonializado, ¿no? Eh, puede ser o no puede ser un maestro que lo haya pensado por ahí, pero el resultado final, si no tenemos esta profunda reflexión, va a ser repetir precisamente este tipo de conductas. En ese sentido, y estamos, te voy a pedir que sea a manera de ideas muy concretas, porque estamos llegando al final también del programa. Este, ¿Qué hacer entonces para recuperar, eh, no recuperar, qué hacer entonces para colocar en la escuela una nueva propuesta, una propuesta que no implique la domesticación del ser humano, que lo vuelva a situar en su territorio
y que dé herramientas para que el ser humano finalmente se descolonialice, actúe de una manera, no me gusta mucho la libertad, pero la palabra, pero al final es eso, ¿no? Con una mayor libertad en relación a su propio cuerpo, a su propia vida, su propio territorio. Sí. Miren ustedes, yo creo que para los docentes, especialmente para los docentes interculturales, nosotros acá tenemos tres tareas que hacer. La primera tarea que tenemos que hacer es hacer una reflexión sobre el cuerpo nuestro, sobre el cuerpo de nuestra tradición andino-amazónica. Y me da la impresión que la reflexión sobre eso no está presente de una manera suficientemente desarrollada en los programas de formación docente, ¿sí? Entonces al profesor de educación física, de frente le enseñan técnicas y particularmente al considerar que dentro de las técnicas de cuerpo, la deportología, es decir, los movimientos del cuerpo asociados a la práctica de los deportes, ha dominado ya el conjunto de lo que se llama educación física. ¿Sí? Entonces lo importante creo que acá es que, por un lado, una reflexión sobre estas epistemologías, estas formas, cómo entender el cuerpo, ¿no? Que es propia de nuestras culturas, ¿sí? Esto es muy importante y ver cómo el movimiento de nuestros cuerpos, inclusive las prohibiciones y las prescripciones acerca de nuestro cuerpo están profundamente vinculadas con la regeneración de los ciclos de la naturaleza. Por ejemplo, una mujer con su menstruación no puede entrar a la chacra de papas en flor, porque los ciclos son diferentes. Y el humano no está para dominar la naturaleza, sino para sintonizarse y regenerar la vida. Discúlpeme, pero todavía me da la impresión que en las facultades de educación, ¿ya? Y en las escuelas de formación profesional docente no hemos hecho, y me incluyo, la reflexión sobre este aspecto. Primera cuestión. La segunda cuestión es saber de dónde ha venido este bendito cuerpo, este segmentado, este cuerpo autopsiado, este hecho de sistemas y aparatos, de este cuerpo discreto separado. Esto tiene su fecha de inicio. Esto tiene que ver con un proyecto de un humano separado de la naturaleza y con una concepción del mundo como un mecanismo. Entonces, no somos, creo yo, lo suficientemente profundos en esta reflexión. Y tiene fecha, y tienes gentes que lo han trabajado esto. Y cómo luego este cuerpo, en la modernidad, particularmente en la industrialización, adquiere categoría de este patrón incólume de cuerpo que todos deberíamos tener. Y ya vemos luego después cómo se convierte el cuerpo como objeto de la manipulación más desaforada que debe haber. Entonces, esto es importante verlo también. Tenemos una episteme del cuerpo trabajada, tenemos todas estas concepciones de cuerpo en la modernidad presentes ahí. No, ahí tenemos el esqueleto en quechua, en aymara, en castellano, como si fueran cosas, como si fueras el cuerpo de mi abuela, un esqueleto ahí. No puede ser, no puede ser. Entonces, es muy importante. Pero alguien dirá, Grimaldo, entonces no enseñamos eso. No, no, no. Lo que creo es que debemos abrirnos a la diversidad y saber bien cómo un niño o niña entiende este cuerpo y decirle bien de dónde viene esta cosa, pero también respetando su propia comprensión, su propia cosmovisión acerca del cuerpo. Y no se trata de negar esto. Yo no estoy diciendo, como digo en el ensayo, que mañana no se enseñe, no hagamos natación, no hagamos educación física, pero también entender que ese profesor de educación física, entender que hay otros cuerpos, que hay otras formas de movimiento y que probablemente lo que debemos de pensar también en los movimientos, ya, es volver a rescatar el carácter lúdico, porque hoy día también, ¿a dónde ha derivado la educación física? A ser una tuerca más de un negocio colosal que ha hecho de los deportistas mercancías transables
en el mercado del deporte. Entonces debemos ser conscientes a dónde va y empezar a ver una rebeldía epistémica, no para negarlo, sino para llegar a una relación sensata hoy día con nuestro cuerpo. Luego ya nuestro cuerpo ya no nos pertenece, pertenece cuando vamos a los sistemas de hospitalarios y cuerpo, ya no nos pertenece, pertenece a los aparatos y a partir de los aparatos un señor llamado doctor diagnostica qué es nuestro cuerpo y qué cosa es lo que tenemos. Entonces, creo que es muy importante este tema. Quién sabe, la educación física, la biología y las otras materias, Pavel, como lo has dicho, nos volvamos a repensarlos para generar un currículo sensato y de acuerdo con las urgencias planetarias que tenemos hoy día. Eso, Pavel, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Grimaldo. Siempre nos dejas pensando y con tareas por hacer. Este, eso, buenas noches, queridos escuchas. Grimaldo, ¿quieres despedirte de nuestros estudiantes, tal vez? Bueno, mira, para mí ha sido grato volver a conversar con este momento acompañado de Pavel. Y nada, pues esto es un momento más de estas largas conversaciones que tenemos ustedes de manera presencial cuando nos encontramos de cuando en vez en Cusco, invitado por la familia Puglasunches, del cual me considero parte. Buenas noches y muchas Grimaldo. gracias. Siempre serás parte de la familia y un patriarca también de la educación intercultural, lo sabes, te apreciamos mucho. Gracias, Bueno, Pavel. buenas noches. Para recordarles también que con Grimaldo cerramos el ciclo, nuevos enfoques para los cursos de siempre. Ha sido Grimaldo Rengifo, parte del Pratec, quien nos ha acompañado. Y la próxima entrevista está abriendo un nuevo ciclo que se llama Escapando del Sistema. El invitado será Roberto Ojeda y Claudia Palomino, que nos van a hablar de una vida posible sin consumismo. Este es un programa de formación llamado Mincaricui, auspiciado por LED y que sale desde las aulas de la Escuela de Educación Superior Pugliasunchis. Buenas noches.